presentamos un libro que es mi último trabajo como editora. Les voy a explicar un poco el proceso del libro. Yo empecé a dictar en el año 95. El primer texto que edité era sobre los bubis, la razón de un pueblo. Y a partir de ahí he editado 2, 3, depende del potencial económico. He editado 2 o 3 libros al año. Este año he editado 3. Y el pedazo título, Cuando somos el enemigo, es mi último trabajo. Este es un trabajo para mí importante porque es un trabajo de nuestros hijos, los nacidos aquí. La gran mayoría de las personas que han escrito textos aquí son nacidos aquí. Pero les voy a explicar el proceso. El proceso del trabajo era que yo al joven Jeffrey le conocí en la puerta de la librería La Ploma. La Ploma lo tenemos aquí cerca, está especializado en temas sobre África. Yo hacía una tertulia literaria con niños africanos, sobre todo guineanos, nacidos aquí, que no conocía. Era un buen lector, pasaba por ahí y me dijo, y a partir de ahí hemos tenido una relación muy estrecha. Cuando nos encontramos en los espacios ya nos buscamos, hay un cariño filial y sobre todo un respeto y un reconocimiento de ambas partes. Bueno, agradecer a Remey por esta presentación tan afectuosa que ha hecho. El cariño es mutuo, para mí también es una persona súper importante. Lo primero que quiero hacer es también sumarme al agradecimiento a la librería La Caníbal y a todas las personas que habéis venido aquí para presenciar esta presentación del libro. Para mí es importante poder presentar el libro en distintos espacios, no solo en espacios vinculados al activismo negro, sino también en librerías como esta, que digamos que promueven la transformación social y valores que están en consonancia con lo que es el activismo. También lo primero que me gustaría hacer como coordinador es agradecer también a cada una de las personas que han hecho posible este libro, empezando por Remey, que es la editora, Irina, Antumi Toasillé, Jason Fernando García López, Kai Deba, Engoy Ramadani, Delfín Mocache, Mariana Olisa, Iván González y Justo Ayuderín Engueva. También me gustaría poner en contexto un poco lo que ha dicho Remey de cómo nos conocimos para entender cómo surge la idea de hacer este libro. Algunos de aquí me conocéis, sabéis que mi padre es de Guinea Ecuatorial, nací en Barcelona, mi madre es española, blanca, y yo he crecido con mi madre. Yo no he tenido ningún tipo de relación con mi padre, ningún tipo es ningún tipo, y por lo tanto yo he crecido sin referencias africanas, y para mí es muy importante el vínculo que he tenido siempre con la literatura a la hora de construir mi negritud, mi identidad negra. Por lo tanto, para mí el poder publicar un libro es algo muy especial porque la relación que me une con los escritores es muy especial, ¿no? Mis referentes en términos de negritud son principalmente escritores, son los que me han ayudado a descubrir mi negritud. Bueno, entrando un poco más ya en lo que es el trabajo cuando somos el enemigo, activismo negro en España, me gustaría decir que este libro no es un libro que hable sobre la historia del activismo negro en España. No es un libro que presenta una cronología, una evolución del movimiento activista negro en España, sino que recopila, reúne textos de 10 personas vinculadas al activismo negro y cada persona aborda un tema en concreto. Intentar reflejar toda la complejidad del activismo negro en un libro modesto como este
es muy difícil, porque el activismo negro es un colectivo, es un movimiento muy heterogéneo y por lo tanto somos conscientes de que todas las sensibilidades y reivindicaciones que forman parte del activismo negro no pueden estar presentes en este libro, pero la voluntad ha sido la de poder representar, digamos, de una manera conjunta lo que son las principales reivindicaciones. En relación al título, cuando somos el enemigo, hay mucha gente que me ha preguntado qué significa este título cuando somos el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El título lo pensé porque lo que quería representar con este título es cuando el activismo negro es el enemigo del Estado español, cuando somos los enemigos del sistema. No es cuando somos el enemigo, ni siquiera me estoy refiriendo a la población negra en su conjunto, que también podríamos hablar de eso, porque por ejemplo el primer crimen racista en España es en el año 99 de Lucrecia Pérez, pero me refiero especialmente a las personas vinculadas al activismo negro, es decir, a las personas que están militando en colectivos que lo que buscan es articular estrategias para, digamos, combatir el racismo que vertebra el Estado español. Entonces, esa es la idea del título, cuando somos el enemigo, y también es muy importante activismo negro en España. Yo quería introducir el término activismo negro porque muchas veces se habla de antirracismo, que creo que es un concepto más general, pero quería que la gente grabase en su memoria el término activismo negro en España, para que se hable claramente en estos términos. Para poner algunos ejemplos también en relación a esto, el libro cuenta con unos anexos al final sobre una resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos fundamentales de las personas afrodescendientes, también sobre un informe de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que hizo después de visitar España y reunirse con distintos colectivos vinculados al activismo negro. Y os quería leer un párrafo del anexo que dice: el Parlamento Europeo anima a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que reconozcan y conmemoren oficialmente la historia de las personas de ascendencia africana en Europa, incluidas las injusticias y los crímenes contra la humanidad pasados y presentes, como la esclavitud y el comercio transatlántico de esclavos, o los cometidos bajo el colonialismo europeo, así como los grandes logros y las contribuciones positivas de las personas de ascendencia africana, a través del reconocimiento oficial a escala nacional y de la unión del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas y la Esclavitud. Bueno, esto es un párrafo que os estoy citando una resolución del Parlamento Europeo, y luego, por ejemplo, os voy a mostrar una noticia que aparecen dos personas vinculadas al activismo negro en España, que son Jason Fernando, que escribe en el libro, y Rita, la primera diputada negra en España, y el titular es: Podemos quiere que España pida perdón a las víctimas de los crímenes colonialistas, puesto entre comillas, y reclama programas de ayuda. Y en el desarrollo de la noticia pone: Podemos tiene una curiosa petición. Ahora quieren que el gobierno español pida perdón a las víctimas y descendientes de los crímenes esclavistas. El motivo: aseguran que el Estado tomó parte en ellos. Por lo tanto, yo me refiero, yo como hijo, por ejemplo, de un hombre de Guinea Ecuatorial, el único país de África negra que fue colonia española, esta noticia dice: aseguran que el Estado, aseguran que España formó parte del colonialismo. Es decir, incluso lo llega a poner en duda. Y algo tan serio como es una resolución del Parlamento Europeo se está refiriendo a Podemos. Podemos quiere, y Podemos lo identifican con las dos personas que están vinculadas al activismo negro. Por lo tanto, también me refiero a esto, ¿no? Somos el enemigo, y somos el enemigo no solo aquí, sino que incluso dentro de Podemos, muchos conocéis el caso que pasó con Rita, que también he traído aquí la noticia. Lío en Podemos. Bosao pide quitar los pajes de la cabalgata de Alcoy y su partido la desautoriza. Es decir, somos el enemigo incluso dentro de nuestros espacios. Rita Bosao, dentro de Podemos, cuando ha trasladado las reivindicaciones del activismo negro, la han desautorizado. Entonces también me refiero a eso cuando digo somos el enemigo. Después, para hablaros de los ejes principales del libro, cuando me reunía con Remey, le hablábamos sobre cuáles son los ejes que quiero que refleje el libro. Como os he dicho, activismo en contraposición antirracismo.
Para mí no es lo mismo activismo que antirracismo. Una persona puede ser antirracista y no formar parte, digamos, con sus acciones para transformar, digamos, su entorno o lo que considera que es injusto. Decía Angela Davis, creo que decía que no basta con no ser racista, sino que se tiene que ser antirracista. Y yo diría, no basta con ser antirracista, sino que hay que ser activista, es decir, formar parte de los cambios. Entonces, ese es un punto muy importante del libro, el activismo en contraposición al antirracismo. Luego, activismo comunitario. Como ha dicho Remey, ha sido importante, aunque la idea inicial era un libro individual, para mí ha sido muy importante también reflejar el activismo comunitario, un activismo pues que he vivido también en primera persona en distintos colectivos en los que he formado parte. Después el racismo estructural, reflejar el racismo estructural. Por eso hay personas que se desarrollan en distintos ámbitos. En este libro escriben periodistas, politólogos, historiadores, gestores culturales, músicos, abogados. El racismo no es solo el racismo del día a día, sino que está en las instituciones. Y por eso he querido, digamos, reunir a gente que nos pudiese hablar del racismo desde los ámbitos en los que se ocupan. Luego la transnacionalidad. Transnacionalidad para mí ha sido muy importante también el unir a personas negras de distintos puntos del mundo, no solo personas que las hemos vivido en primera persona. Eso para mí era también muy importante, reflejar esta transnacionalidad. Luego el liderazgo del feminismo negro. Era muy importante para mí transmitir esto, porque vivimos un momento en el que las mujeres negras están liderando el activismo negro en España y por eso desde el primer momento pensé en mujeres como personas como Irina, como Mariana, la fundadora del colectivo afrofeminista. Remey también es un referente del feminismo en España. Eso también lo quería transmitir. El empoderamiento, el hecho de que publiquemos este trabajo con la editorial de Remey City también es un mensaje de que nosotros podemos hacer las cosas a través de nuestras propias plataformas. Hay otros escritores o activistas que publican, digamos, con otras editoriales, es algo súper legítimo y no lo critico para nada, pero sí que es cierto que yo quiero poner en valor que este trabajo se ha hecho por una editorial vinculada al empoderamiento de la población africana afrodescendiente en España. Y algo que suelo decir es que esto no es un libro de escritores, sino que es un libro de activistas. Por lo tanto, para las personas que estéis interesadas en leerlo, también quiero decir que somos conscientes dentro del activismo negro que la población negra no somos los únicos que sufrimos racismo, hay otros colectivos que también lo sufren, pero nosotros como personas negras pues estamos hablando y nos referimos a eso. Y bueno, y con esto pues cedo la palabra a Irina y luego también tendremos muchas ganas de escuchar vuestras preguntas. ¿Qué pasa después de leer el libro? O sea, como el objetivo, la finalidad. Si, por ejemplo, con Jeffrey o con Remey, a nivel personal, comparto un punto de partida muy similar, que es el de tomar conciencia de nuestra realidad, aunque son muy distintas. Por ejemplo, aquí tenemos tres realidades muy distintas. Estamos aquí, ¿no? Estamos en un mismo lugar y tenemos un objetivo muy similar. ¿Y cuál es este objetivo? Es el activismo negro, pero dando a conocer qué es, ¿no? Como decía Jeffrey, una cuestión es el antirracismo y la otra cuestión es el activismo. El antirracismo conlleva, pues eso, ¿no? Posicionarse de una forma, no querer ser. Por esto no te aleja de tener unos roles de poder, que el mismo sistema, la misma estructura te permite y te determina para que estés allí sin tener que cuestionarte nunca cuál es tu posición en el mundo, porque te posiciones en ciertos privilegios. El activismo conlleva destruir de raíz esta estructura y replantearse dónde estamos, romper con estas ideologías. Yo, por ejemplo, me siento más ¿cómo lo diría? Un
un poquito, o sea, partiendo un poquito de la decolonialidad, entiendo que primero debemos de construir y romper con la idea de raza. ¿Por qué? Porque si hablamos de una lucha, en este caso antifascista, necesitamos sí o sí romper, por ejemplo, con la idea de raza. Y aquí es cuando chocan dos mundos que viven paralelos, pero que están en un mismo lugar, ¿no? ¿Por qué le pasó esto a Rita Bosao? ¿Por qué no se posicionan a favor de Rita Bosao? Porque Rita Bosao, para ellos, es antirracismo, es la representación de la población negra, pero no es una persona activa, porque cuando Rita se pone en acción, la invisibiliza, no tiene credibilidad. Y es donde este libro, por ejemplo, como muchos otros, permite romper con estas ideas, ¿no? Yo no soy racista, sí, pero plantéate cuáles son tus roles de poder. Eso es lo que permite leer, ¿no? Y de las distintas temáticas, también comprender la profundidad que conlleva, ¿no? Por ejemplo, muchas veces yo hablo de identidad y mucha gente se extraña, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso catalán, español, hay una identidad monolítica. Yo es que nací catalán, tengo unos valores y no me replanteo nada. Yo nací en Colombia, fui adoptada a los 4 años, he estado toda mi vida aquí y por X o por Y no he llegado a sentirme catalana, ¿no? Porque el hecho de ser negra, nadie me reconoce como catalana, pero tampoco puedo ser colombiana porque yo iré allí y tengo unos valores, unas formas que tampoco son las colombianas. Entonces, mi identidad, por ejemplo, no es monolítica, es plural, son muchas cuestiones, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo que hacer y comprender que, por ejemplo, el tema de la identidad es un factor que entra dentro del activismo negro y cada una se trabaja cómo se siente y a dónde quiere llegar a ser. Feminismo, hay muchas posiciones. El texto de Mariana Luisa lleva a replantearse muchas cuestiones, pero lo interesante es que a partir de este texto todas nosotras nos replanteemos cómo nos sentimos, cuál es nuestro feminismo, construir más feminismo a partir de las distintas realidades y después este feminismo nuestro también que sea comprendido con otras feministas blancas, ¿no? Porque aquí también hay una lucha de intereses en la lucha, por ejemplo, la lucha social en la calle, ¿no? Mundos paralelos. Muy fácil. 8 de marzo, ¿quién sale a la calle? Todas. Pero luego, el Día de la Mujer Negra, ¿quién sale a la calle? Y nadie se lo plantea. Las feministas blancas no se lo plantean salir a la calle. Ni siquiera lo reconocen. Y ahí es importante construir y deconstruir a la vez. Romper con estructuras que te permiten desde tu privilegio no replantearte salir a la calle el Día de la Mujer Negra. Así de claro. O ni siquiera replantearte que una mujer puede, debe o no verlo. Como mujer blanca ya, los postulados son los tuyos y nadie te los puede cambiar. Entonces, por eso es importante que se escriban estas temáticas. Para mí la lucha negra es una cuestión, partiendo de la diáspora, es internacional en sí. O sea, se puede ver construido desde América Latina, desde Estados Unidos, desde el continente africano, se está construyendo desde aquí, pero es una cuestión compartida. Nosotras, este libro lo refleja, cuando queremos construir, tenemos la necesidad de hablar con múltiples ideas, con múltiples realidades. Y además estas realidades están interconectadas. Cuando hablamos de memoria histórica, no podemos olvidar para nada la época del colonialismo y la relación estructural global universal, ¿no? Porque esta misma estructura, roles de poder entre países y estas relaciones económicas se ejercen sobre el cuerpo de las personas negras.
rolificando entre hombre y mujer. Y luego lo que a mí me hizo pensar mucho, leer los textos, fue la cuestión de referentes. Jeffrey ya ha hecho mención, pero muchas de nosotras no tuvimos la suerte de tener unos referentes o los encontramos muy tarde, ¿no? Un poco rasgando, un poco conociendo, ¿no? O sea, de una forma espontánea te planteas, llegas a una crisis de identidad y empiezas a buscar quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Y ahí empiezas a construir algo positivo, ¿no? Y esta falta de referentes la encontramos en todos los sitios de la vida cotidiana. ¿Cuántos profesores y profesoras hay negros? ¿Y por qué plantearse esto? ¿Por qué? ¿No? Porque hay un sistema educativo que no tiene profesor negro. ¿Y qué implica eso? Implica, como en el caso que ha salido ahora de Madrid, que ha tenido buena reacción gracias a una campaña que se hizo, implica que la misma estructura no vea el racismo y no lo legitime. O ¿cómo se dice? O que llega a la confusión de que es bullying. Una cosa es el racismo y la otra cuestión es el bullying. El racismo conlleva una relación histórica. Esto es historia. Y esto nos determina a nosotras en qué posición. Decirles que tenemos jóvenes que yo no suelo llamar segunda generación porque el debate está aún cuándo serán ciudadanos catalanes. Tenemos jóvenes ya que darán visibilidad a estas maestras que nos faltan, como es, por ejemplo, la que ha hecho el prólogo de Entre Todos, la sociedad receptora. No me oirán decir nunca acogedora, sino digo sociedad receptora. Entre todos, la sociedad receptora, algunos que habéis nacido aquí o habéis venido aquí de pequeños, ya sois catalanes, de ahí la dificultad que muchas veces habláis más catalán que castellano. Formaremos una sociedad. No voy a decir multiétnica, multicultural, porque son palabras muy gordos y de momento vacíos de contexto, pero que llegarán. Gracias. Y he dicho, ¿no? El activismo negro no está en contra de las personas blancas. De la misma manera que el feminismo no está en contra de los hombres, sino del machismo y del patriarcado, el activismo negro está en contra del supremacismo blanco, que no es lo mismo que estar en contra de las personas blancas. A mí me encanta ver hoy, en esta presentación del libro, personas blancas, personas negras, y a mí me interesa que este libro, su mensaje llegue a personas negras para que reflexionen y para que generen cambios en nuestra comunidad. Pero yo estoy súper agradecido a todas aquellas personas que, sin ser parte de la comunidad negra, muestran interés por nuestra lucha. Así que para mí eso es muy importante decirlo. Y lógicamente el activismo negro también señala los privilegios o algunas dinámicas que nosotros consideramos que nos perjudican. Por ejemplo, en entidades antirracistas que combaten el racismo pero que no cuentan con nuestra presencia. Entonces nosotros señalamos esa dinámica para decir, vosotros en vuestra condición de entidades antirracistas no podéis reproducir dinámicas que, digamos, se basan en vuestros privilegios. A lo mejor no podéis hablar de según qué cosas si vosotros no estáis viviendo esa realidad en vuestro día a día, de identificaciones policiales por perfil étnico, por ejemplo, o muchas otras cosas. Entonces, para mí es importante decir esto. Luego también una cosa que he dicho antes, también bastante especiales en este sentido, uno que habla sobre Marielle Franco, que es la activista brasileña que fue asesinada y que todo indica que, bueno, fue asesinada por intereses políticos, por el Estado de Brasil, y que fue asesinada
digamos, por su activismo, ¿no? Entonces, Mariel Franco, el capítulo que habla de Mariel Franco y el capítulo también de Delfín Mocache, que es un opositor, periodista, que vive en Valencia y dirige el mayor periódico digital, digamos, contrario a la dictadura en Guinea Ecuatorial. Estos dos artículos para mí son muy especiales porque creo que proyectan esa idea de que el activismo negro está conectado con las luchas de la población negra también a nivel global, no solo con lo que sucede en España, a pesar de que el libro se llama Activismo Negro en España, sino que tenemos también la mente, nuestras referencias también, digamos, están en las luchas que ocurren en otras partes del mundo. Siguiendo un poco, yo tengo una compañera, Blanca, activista negra también, que ella lo define como el despertar. A mí me gusta este concepto que ella utiliza, ¿no? Como cuando una persona se da cuenta de una situación, entonces intentas no ejercer ese rol, que eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, muchas veces estás en alguna asamblea, estás en alguna reunión, estás en la vida cotidiana, y te encuentras como que la teoría entra muy bien, ¿no? Ah, sí, no sé qué, tal, esto me gusta, este concepto, tal. Pero luego, de forma, ¿no?, sin darse cuenta, ejercen estos roles que son muy similares a los roles de poder que ejercen los hombres contra las mujeres y que luego las mismas mujeres blancas ejercen sobre nuestros cuerpos. Entonces, el despertar, ese término, es como, vale, te das cuenta de que ejerces esto, pero intentas no ejercerlo, o al menos cuando la otra persona te está indicando de que está molesta o no le gusta, o este es un rol de poder, intentas no hacerlo. Y es aquí donde entraría el activismo. En estas pequeñas cosas es cuando se puede generar un cambio, además, en el contexto que estamos viviendo de auge del fascismo. Porque es casi impalpable, pero estamos en ello a nivel internacional, están pasando cosas y cuestiones que hace años no hubieran sucedido, simplemente porque al menos algunos estados, algunas regiones no lo habrían permitido. Pero ahora los partidos fascistas vuelven a estar legalizados, están en el gobierno, tienen representación, tienen capacidad de absorber el voto y además dentro de un populismo neoliberal que está captando a todas las realidades, todas las castas sociales, y ahí es donde está el problema. Y no solo esto, sino que tienen capacidad de instrumentalizarnos y de utilizarnos en sus mismos partidos. Entonces ahí está el problema, que mientras ellos están avanzando, nosotras aún estamos, pues, tú te vas a un supermercado, te encuentras a unos conguitos, que además en este libro está muy bien explicado qué significan los conguitos, te encuentras a un rol negrita, de dónde viene el rol negrita, y esto para nosotros nos marca mucho, porque para nosotros es el sello que nos reclama nuestro sitio. Tú nunca dejarás de ser el rol negrito, porque es así. Entonces, ¿cómo terminar, ¿no?, con esto? En Francia, por ejemplo, ya no está legalizado. No está legalizado una publicidad racista de este nivel, pero aquí no ha cambiado nada. Y la gente no lo ve. Estamos así. Entonces, necesitamos despertares para que las cuestiones cambien. No de una forma retórica, teórica y abstracta, sino de una cuestión, de una forma material. No muchas veces, para mí sí que somos el enemigo, o sea, en el sentido de que muchas veces dentro de la lucha, cuando se consigue ciertos poderes, cuando, por ejemplo, hay personas que consiguen romper el techo de cristal y de poder, lo único que hacen es ejercer el mismo rol de poder que los hombres. Entonces, nos ven el enemigo en cuanto que tienen miedo que sus lugares sean usurpados. Y la cuestión no es esta, estamos en lucha. Mi enemigo no es una mujer blanca, mi enemigo es el racismo. Y mi enemigo también es este racismo que le indica a esta mujer blanca que yo le puedo dañar su
posición de poder. Aquí tenemos que deconstruir esta estructura, porque esta estructura fue diseñada durante las etapas de colonialismo para que las sociedades no se organizaran en contra del enemigo. La lucha anticapitalista está liderada únicamente por un sector, cuando es una lucha de todas, si no nos saldremos por delante. Y aquí está, necesitamos construir plural. Sí, Claudia. Vale, a las 6 de la tarde hicimos 4 retos, ¿no? Participaron 4 departamentos diferentes, que era juventud, participación ciudadana, inmigración y el SOR, Servicio de Ocupación Pública. Y era como para repensar, para crear prototipos o para crear proyectos para trabajar el sentido de pertenencia de los hijos de las personas migrantes. El problema es que habían pocos jóvenes migrantes, pero creo que habían propuestas muy interesantes que se presentaron a Secretaría de Inmigración, que era la que lideraba todo el reto, ¿no? Y de ahí salió un observatorio contra el racismo, salió para que no se quede solo una teoría, sino para que empezamos un tipo de presión y que se pueda implementar algo que pueda hacer un seguimiento, que pueda ser evaluable y que dejemos de teorizar y nos pongamos un poco a trabajar, pero en la práctica concreta. Pero faltaría, para mi gusto, cómo incorporar la perspectiva de origen o de interseccionalidad en las políticas públicas. Y de hecho, justo venía caminando, me llama una madre adoptiva muy preocupada porque es abogada y en el País Vasco ella está haciendo formación de este tipo. Y me decía, Gaia, es que es muy importante que esto se haga. Digo, ya, estamos en ello. Pero que lo hagamos nosotros. Dice, porque yo como blanca, yo conozco el colectivo de madres adoptivas porque son como muy guerreros, ¿no? No tengo la legitimidad que podéis tener vosotros. Y es como, ahora nos conocemos entre nosotros, ahora salen libros interesantes, ahora estamos formados, ahora estamos en espacios de poder, bueno, espacios que al igual no se nos esperan. Muchas veces es el sentimiento que a mí me pasa y que entiendo que de soledad, ¿no? Que eres como la gota negra en un espacio lleno de blanco. Y quería saber... Tenemos para reunirnos y hablar, pero ¿cuándo vamos a pasar a la acción? Entonces yo, por ejemplo, como coordinador de este libro, todas las personas que participan en este libro tienen un bagaje, tienen una trayectoria muy importante de activismo, de tejido asociativo, de acciones directas vinculadas al activismo. Es decir, que la gente no piense que las personas que participan aquí han escrito un capítulo y dan un paso atrás y ya está. No. Estas personas han creado periódicos, han creado librerías, han creado asociaciones, han creado centros de estudios panafricanos, han creado alianzas entre distintos colectivos, coordinan algunos de los festivales más importantes del activismo negro en España. Es decir, el activismo y la teorización van juntas. No es malo la teorización, pero tiene que acompañar un activismo. Luego, lo que tú dices, por ejemplo, en relación a las instituciones, has leído el libro de Edmundo Sepa, ¿no?, de Convergente, Conveniente, Intruso. Entonces, desde la perspectiva del activismo negro, yo creo que en la medida que denunciamos el racismo institucional, es complicado el intentar construir según qué relatos, según qué resistencias dentro del sistema, porque nosotros estamos al margen del sistema, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, es complicado. Por eso he puesto también el ejemplo de Rita y de Jason, que jamás van a recibir el respaldo de sus compañeros cuando reivindiquen los derechos que ellos trasladan como personas negras dentro de su colectivo. Jamás van a recibir un apoyo unánime de su partido si eso conlleva, digamos, unas consecuencias negativas para su partido. Entonces, eso yo lo extrapolaría a todos los niveles, o sea, a todos los niveles, a nivel institucional. Sin embargo, yo creo que es muy importante que, como el racismo es estructural, está en las instituciones, también estemos en las instituciones. Esas mismas personas son conscientes que su lucha tiene unos límites allí, pero ellos introducen debates que si no estuvieran ni siquiera se hablarían.
Entonces, yo a aquellas personas que estén trabajando en las instituciones y quieran desarrollar iniciativas antirracistas vinculadas al activismo negro, al empoderamiento de la población africana, racializada, migrante, etc., las animo a seguir y con mucho coraje, porque no lo van a tener fácil. Eso es lo que yo te diría. Y yo le diría a Laia que yo no creo en las instituciones. Llevamos muchos años aquí, como ha dicho ayer, luchando, metiéndonos en la Secretaría de Inmigración, en la Generalitat, en Pepita de los Palotes. Y no nos han hecho caso. Nos harán caso al principio de unas elecciones y pondrán a Saoca, que sea del partido X, y cuando pasen estas elecciones se acabó. Yo estoy feliz, contenta ver jóvenes como tú, que te conozco y sé tu lucha y tu implicación en el tema, pero también muchas veces estoy detrás de vosotras para que no os queméis. Yo en este campo me he quemado. En la sala tengo un amigo, Rafa Crespo, que podría colaborar todo lo que digo. Me he pateado lo que es Cataluña. Cuando mis amigas estuvieron en el Instituto de la Mujer, Marta Selva, que estuvieron 8 años, diseñamos un programa para las mujeres inmigrantes, no solamente de Barcelona, sino Lérida, Tarragona, en fin, todo Cataluña. Hay un folleto que si vais al Instituto Catalán de las Donas lo encontraréis, que está en árabe, en catalán, en castellano, en varias lenguas, que lo hicimos las mujeres inmigrantes. Cuando las instituciones quieren implicarnos, ponen fondos. Porque ¿por qué nosotros tenemos que ir haciendo trabajo siempre por voluntario, etcétera? Cuando ellos han querido, han puesto fondos y sacamos este folleto. Hicimos una exposición que la Diputación entonces estaba Inma Moralena. Inma nos dio una cantidad de dinero. Hicimos una exposición de 100 metros cuadrados que duró 6 meses itinerando por Cataluña, de todos los trabajos que hacían las mujeres inmigrantes. Era yo la comisaria, escritoras, pintoras, diseñadoras, o sea, una exposición inmensa. ¿Dónde está esta exposición? Yo pensé, lo llevaron en el Museo de la Piel en Vic. Yo creí que se quedaría ahí, vosotras lo podíais recuperar, porque muchas veces cuando hablan de los referentes no hemos sido visibles, no nos han dejado, o sea, no han dejado un espacio para que tuvierais esta referencia. ¿Cómo me puse yo a editar hace 25 años, el año 95? Porque los textos de los referentes, de los africanos, no pasan por los circuitos convencionales, por lo tanto, como no van a ser bestsellers, no sé, algún escritor africano. Entonces, claro, por eso digo yo, las instituciones, no quiero oír y quiero que estéis. Tuvimos a Rita, tuvimos a Guillermo Balboa, que Jeff le hizo una muy buena entrevista que también sale aquí. Hemos de ir teniendo más. Hemos tenido en los hospitales de aquí, Barcelona, grandes mujeres médicas y hombres, pero como yo lo que más hablo es de mujeres médicas, ha parecido que no. Hemos tenido profesoras de instituto, que estas profesoras de instituto y empezaron a hacer un trabajo que era la visibilidad de África en las escuelas, para que África no fuese visible solamente por las trencitas, el cuscús y el baile, sino que tuviéramos una soyinca, una machita, todo. Pero abres cualquier libro de texto, de momento no está. Entonces, claro,
sí, me parece muy bien este espacio y luchar para este espacio y que en este espacio no hubiese niños africanos es una pena porque las escuelas están llenas de niños africanos que vayan en migración, hablen con Mawa y que nos traigan niños. Entonces, es diseñar un proyecto con un presupuesto y con ganas de que este proyecto tenga una finalidad positiva e importante. Tú cuando preguntas las colonias españolas en el continente africano, es que, vamos, no se conocen. Y menos lo que ha implicado el colonialismo, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial para la historia de Cataluña. O sea, como África ha estado presente en la historia de Cataluña como venimos hace 700 años. Entonces, cuando se explica Cataluña, y estoy poniendo Cataluña para no hablar de Europa y lo demás, si cuando nos explicamos a nosotros mismos no está presente qué papel ha tenido África en nuestra propia historia, pues siempre será una cosa exótica y aparte, porque habrá alguien que, mira, yo qué sé, que le ha dado por ahí, que introduce, pero cuando se va esta persona, como no es una cuestión estructural, pues aire. Por al fin y al cabo siempre acaba siendo aquello, la coletilla exótica que de tanto en tanto ya está. Y eso es lo que además no solamente perpetúa, sino que además yo creo que es aún peor. Porque se lucha de manera de colonial antirracismo sin fundamento, sin conocimiento. Y sin conocimiento, de eso es lo que decía Irina, es aún más el apoyo al fascismo. Yo pienso que parte del crecimiento del fascismo tiene a ver porque hemos fracasado en toda la lucha, no solamente antirracista, sino antifascista. Y no se ha reconocido el papel de Remei, de Edmundo, de Inongo, de Bocho, de Joana, en fin, hay toda una generación que nosotros mismos estructuralmente las hemos utilizado muchas veces y ya está. Y eso es así. En vez de exigir que el sistema introduzca los cambios que nosotros pedimos, que eso es importante, pero como se hace y no sucede, la alternativa es crear nosotros mismos esos conocimientos que el Estado no proporciona a nuestra población. Por ejemplo, por eso es importante que si el ámbito literario en España no reconoce el trabajo de los escritores negros, nosotros mismos creemos congresos de escritores negros, creemos editoriales a través de las cuales publiquemos nuestros trabajos, creemos librerías en las que promocionemos nuestra literatura. Entonces, creo que eso también es una aportación muy a tener en cuenta. Y luego me gustaría que Ivonne, está aquí Ivonne González, que escribe también en el libro un capítulo titulado En el recinto de Wikipedia, me gustaría, ya que es una activista de base, que milita en colectivos en contra de los centros de internamientos, en artista, y que, bueno, me gustaría que pudiera compartir también, igual que hemos hecho el resto, brevemente su aportación en el trabajo. Así que me gustaría, si puedes, Ivonne. Y bueno, pero digo, bueno, igual voy a un poco exponer, ¿no?, el porqué, la necesidad, y yo creo que eso tiene que ver un poquito con lo que dice Elaya, ¿no? Yo entiendo que las instituciones son algo que está en contra nuestro, porque la base fundacional, la organización, el pensamiento y la ideología que las manejan están en contra de nuestra negritud, que en un final es como el terremoto que mueve todo. Nosotros hemos sido la sangre y el azúcar que ha movido este jugo capitalista de nuestros ancestros sale. Y cuando nosotros movemos toda esta institución, cuando nosotros alzamos la voz, es toda la institución que tiembla. No nos van a escuchar. Yo no espero que nadie me escuche. Yo me tomo la palabra. A mí, la pedagogía no me cuadra, ¿viste? Yo, de alguna manera, lo grito las cosas que tengo que decir. Entonces, cuando la gente está en la institución, es importante que la gente se plante y que de alguna manera trate de ser como un virus, ¿viste? Y para ser como un virus hay que pagar un precio. Y el precio es ir de frente.
Y eso, como dice Remey, eso gasta, eso quema, pero si estás allá adentro es para hacer un virus. Porque bien no vas a quedar. Es algo que hay que estar claro. Yo, por ejemplo, con este proyecto de negocio de Wikipedia, que la Wikipedia es una cosa así virtual, que todo el mundo entra adentro y que parece cualquier cosa así anodina, no tengo la palabra en francés, pero se dice anodina también acá, anodina, la gente dice, ay, la Wikipedia, pero finalmente la Wikipedia todo el mundo entra y ve solamente las historias que ya están contadas, pero no las historias nuestras, desde nuestro punto de vista y con nuestro lenguaje. Y yo cuando lancé ese proyecto de negación de Wikipedia, la gente me dijeron, ennegreciendo, ay, reivindicas la palabra negro, digo, sí, porque para mí esa palabra que me racializa, pero es la palabra que me une también a todos mis hermanos que vienen del mismo color y que vienen de la misma, de ese centro que es África. Entonces para mí era una manera de unirnos todos en la lucha contra, no el reconocimiento, porque yo no quiero que me reconozcan nada, en la lucha por la, ¿cómo decir?, por la resistencia de lo que fuimos y de lo que y con lo que tenemos que construirnos, ¿viste? Y son nuestras historias, nuestros ancestros, nuestros referentes africanos, nuestra sexualidad africana, todo, nuestros pensadores, nuestra filosofía, nuestras antiguas religiones, nuestras religiosidades. Entonces, para mí todo eso tiene que estar ahí en la Wikipedia, por eso lo llamo negociando Wikipedia. A mí me han atacado diciéndome que yo me posiciono, porque la Wikipedia tiene que ser algo como neutro. Pero yo dije, mire, si yo voy a estar ahí para escribir los artículos que la gente quiere, no estoy. ¿Entienden? Y para mí es importante eso, hacer un ejemplo, hacer biografías sobre, un ejemplo, yo voy a hacer la página de Agnès Arbotton. Agnès es una persona aquí en Cataluña bastante conocida, que tiene todo un trabajo sobre cuentos, que ha escrito cuentos en las lenguas de su país y también en catalán y todo. Y sin embargo, no tenía una página Wikipedia, pero así hay muchísimas, no es nada lo que digo. Así hay muchísimas, hay inventores de todos los países africanos y afroamericanos que no tenían una página, que no se sabían quién era. Entonces, impulsar este movimiento es que los niños, cuando toquen y digan, ay, ¿y quién inventó la electricidad y el teléfono y todo? Ay, no fue ni Edison, ni fue que se sepa que es la realidad, que se lo robaron un negro a la invención porque no podía patentar en los Estados Unidos, y que se cuenten las realidades del por qué estamos aquí en este momento así. Que no es porque nos toca, no. Y para mí, yo hablo muy simple, discúlpenme, pero para mí un poco es eso, ¿no? Y yo siempre pienso así, cuando yo hago algo, yo no espero que le guste a nadie, discúlpenme, y menos a una institución, y menos a que me estén aprobando, porque no me van a aprobar, y porque ¿qué me tienen que aprobar? Entonces, eso es algo que cuando uno lleva esta lucha antirracista tiene que estar claro, por lo menos para mí. De no asimilarnos, porque yo he conocido a muchas compañeras en otros colectivos de lucha que simplemente me decían que, bueno, sí sabían que vivían el racismo, pero que lo aguantaban, porque si se posicionaban en contra, se las comían, ¿no? Entonces, es tener la capacidad de decidir, ¿no? Te tienes que posicionar. ¿Eres negra o no lo eres? ¿Lo cojas? O sea, ¿lo tomas o lo dejas? O te pasas la vida luchando por tu negritud, o te pasas la vida negando tu negritud. Y asimilando que yo, por ejemplo, como catalana, reniego a mis orígenes en Colombia. Pero luego, por ejemplo, cuando empecé a indagar sobre mis orígenes,
me di cuenta de que la esclavitud no fue abolida por los blancos, por los americanos. Fue una lucha de generación en generación gracias a las deidades y a las creencias que tenían las personas africanas. Nunca se sometieron a este rol de poder capitalista. Y esto lo descubrí yo, pues yo qué sé, a los 20 años. Me pasé toda mi vida creyendo que habían sido los norteamericanos que un día, mira, dijeron, ay, pobrecitos, vamos a firmar para que sean libres. Esto nos lo ganamos nosotros, con muchas vidas y con muchas luchas. Entonces, si nuestros antepasados pudieron acabar con la esclavitud, ¿qué no podemos hacer nosotros? Yo lo que quiero es una dignidad, y sobre todo por la juventud que está creciendo. Y luchar contra el fascismo que está creciendo. Yo no quiero que los niños y las niñas que están creciendo pasen por lo mismo o peor que lo que yo he pasado o lo que mis compañeras han pasado por el hecho de ser negra. Por eso estamos luchando, si no ¿para qué? Para ser el resultado de un Estado que nos instrumentaliza. O sea, ¿por qué Rita Bosal llega a ser diputada cuando la sociedad no ha despertado, la sociedad no es suficiente madura para darse cuenta que pintarse de negro es una racizada así de grande? O sea, ¿a qué niveles estamos? Claro, si la sociedad no es madura es que están instrumentalizando a esta persona. Entonces está muy bien que esté dentro del sistema, pero si no tiene capacidad para cambiar una cuestión así de pequeña, ¿qué es lo que podemos cambiar? Debemos hacer un trabajo de base, de calle. Si no, no podemos llegar a ninguna parte. Nos ha costado, pero están ahí y darán guerra. Muchísimas gracias por venir a escuchar a esos jóvenes y muchísimas gracias por apoyarnos, porque si no, no estarían aquí. Y jóvenes, continuemos la lucha. Yo ya soy vieja, no puedo tanto ya, pero vosotros, anda, calla. Esta me la encontré, la vida, ¿eh? Me voy a Ginebra la semana pasada en una universidad y baja. Digo, pero bueno, allí hay un medio en Ginebra, estaba dando un curso. Están en todas partes, manejan los medios estos de internet, manejan lenguas, por lo tanto estamos ahí, seguimos luchando. Gracias. Cal comprar llibres. Ara cal comprar llibres.